Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir aquí. Agradeceros el esfuerzo, que sabemos que somos muy conscientes de que es lunes a las 10 de la mañana, pues bueno, nos cuesta, ¿no? Y bueno, quiero agradecer en primer lugar a este espacio, a CaixaForum, por dejarnos este magnífico sitio. La verdad es que es como estar en casa, porque ya hemos venido más veces y es un sitio, la verdad, muy acogedor, muy agradable. Y también queríamos, bueno, pues un sitio así para hablar de las familias monomarentales, de nuestras niñas y nuestros niños y cómo nos afectan, cómo les afectan a ellos las diferentes legislaciones que se ponen en marcha. En trámite ahora la Ley de Familias, un proyecto de ley que estamos esperando con mucha ansiedad y que ahora Patricia nos va a hablar. Y bueno, queríamos enfocar esta jornada en los derechos de la infancia, porque para nosotras las familias en las que solamente una persona progenitora estamos al cargo de nuestras hijas e hijos, es muy importante su mirada, porque al final es verdad que nosotras tenemos la responsabilidad, pero el bienestar es de la familia al completo, y la familia al completo no la podemos entender sin analizar y ver sus derechos y cómo les afectan las diferentes legislaciones, ¿no? Hay datos que salieron de la última encuesta de condiciones de hogar, en las que hablaba que el 54,3% de las familias monoparentales están en situación de riesgo o en situación de riesgo de pobreza, ¿no? Es un dato muy elevado, duplica algo más que a esa situación de pobreza del resto de las familias biparentales. Y esto entendemos que es por esa falta de políticas, por esa falta de medidas específicas dirigidas a nuestras familias, y que todas aquellas leyes que están en marcha no discriminen a nuestras niñas y niños, ¿no? Como vamos a analizar a lo largo de la jornada de hoy, ¿no? No me quiero tampoco extender mucho porque, bueno, solamente recordaros que la federación lleva 24 años, no, perdona, 29 años funcionando. El año que viene hacemos ya los 30 años. Le decía antes, ¿no?, a los compañeros, seguimos reivindicando prácticamente lo mismo desde entonces, ¿no? Esperamos un cambio y que ese cambio sea lo antes posible. Y bueno, pues que vamos a seguir peleando, que somos muy luchadoras, y que la sociedad nos lo debe. Entonces, a partir de aquí, pues podemos comenzar a hablar, a dialogar y analizar un poco pues todas las propuestas que aquí salgan, y esperamos que salgan unas buenas conclusiones. Me acompañan Patricia y Ricardo. Patricia Bezanurtea, que es la directora general de Diversidad Familiar del Ministerio de Agenda 2030 y Derechos Sociales. Y luego después presento a Ricardo. Muchas gracias, Patricia, por venir, por hacer el esfuerzo de estar aquí. Gracias, Carmen. Un placer estar este lunes por la mañana aquí en este acto. Agradezco a FAMS la invitación a la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales a participar en la inauguración de esta jornada. Una jornada tan interesante y tan importante, porque creo que en la voluntad del Ministerio está incorporar precisamente esta mirada de derechos a la infancia y a la adolescencia en todas las políticas. Una jornada que creo que a un análisis y reivindicación de esa posición central que la infancia y sus derechos deben tener en las políticas públicas.
sabemos todas y todos la primacía del interés superior de las personas menores de edad, que está consagrada tanto en textos internacionales, de una manera muy especial en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, así como en nuestro propio ordenamiento jurídico, la Ley 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia concreta este concepto jurídico en principio indeterminado que a lo largo de los años había dado lugar a diversas interpretaciones y a una variada jurisprudencia. Y este concepto se define desde un contenido triple y es importante tenerlo en cuenta. Por una parte es un derecho sustantivo en el sentido de que el menor o la menor tiene derecho a que cuando se adopte una medida que le concierna, sus intereses, sus mejores intereses hayan sido evaluados y en caso de que haya otros intereses se hayan ponderado a la hora de llegar a una solución. Además, es un principio general de carácter interpretativo, de manera que si una disposición jurídica puede ser interpretada en más de una forma, se debe optar por aquella que mejor responda a los intereses de la persona menor de edad. Pero además, este principio también es una norma de procedimiento y todas estas tres dimensiones tienen la misma finalidad: asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos del o de la menor, así como su desarrollo integral. También merece la pena, creo, recordar que el artículo 2 de esta ley, de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, dice expresamente que en aplicación de esta ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones públicas o privadas, los tribunales o los órganos legislativos primarán el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Con lo cual, estamos ante una cuestión que debe ser una de las orientaciones básicas de las políticas públicas, tanto en el plano legislativo como en el plano administrativo, de forma que no pueden diseñarse o implementarse medidas no solo que vayan en contra de las personas menores de edad, sino que no hayan sido consideradas de manera adecuada en su impacto en la infancia y la adolescencia en relación al resto de intereses afectados. Las políticas o iniciativas que se están impulsando desde esta óptica, como decía al principio, para garantizar esa igualdad de oportunidades de niñas, niños y adolescentes en el acceso a servicios clave, como puede ser la educación, como puede ser la sanidad, como puede ser la nutrición, como puede ser la vivienda, es algo que tenemos muy presente desde el Ministerio. Como hace, por ejemplo, la Garantía Infantil Europea y su correlato en el Plan Nacional de Acción para la Garantía Infantil en España, pone el foco en su aplicación en niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza o exclusión social y en grupos o colectivos infantiles especialmente vulnerables. Y esto es algo también que tenemos en consideración. Pero también es importante señalar, y creo que aquí encontramos un poco el anclaje de precisamente las entidades que defienden intereses de familias con la defensa de los intereses a la infancia, y es que obviamente los niños y las niñas no nacen por generación espontánea y su bienestar, su desarrollo, la garantía de sus derechos están fuertemente condicionados por las circunstancias en las que han nacido o viven. Su situación socioeconómica, por ejemplo, el entorno en el que desarrollan su vida, las oportunidades, dificultades o carencias a las que se enfrentan, tienen que ver también con el contexto en el que viven y aquí encontramos sin duda en primera instancia la familia. Porque si queremos poner el centro en la infancia y garantizar su bienestar y desarrollo y romper con la lacra que supone la transmisión intergeneracional de la pobreza, es preciso intervenir también con las familias de un concepto amplio e inclusivo que tome en consideración la diversidad de formas y situaciones familiares que existen en nuestra sociedad y, como comentaba antes Carmen, también las circunstancias que hacen que algunas de estas modelos familiares estén especialmente expuestos o expuestas a la pobreza, a la vulnerabilidad, que luego tiene tanto impacto en la vida de niños, niñas y adolescentes. Son abundantes los estudios que avalan que no es, por supuesto, el modelo de familia lo que determina ese desarrollo para los niños, niñas y adolescentes y ese bienestar, sino por una parte cómo se ejercen las responsabilidades parentales y los apoyos de todo tipo con que se cuenta para dicho ejercicio y, como decía antes, las condiciones estructurales en las que se encuentran las familias para poder ejercer esta parentalidad de una manera adecuada. Porque no podemos desconocer situaciones objetivas, como comentaba antes Carmen, de desigualdad, de especial dificultad a la que se enfrentan determinadas familias para la crianza
de hijos e hijas. Y en este sentido nos encontramos con que una de ellas son las familias monomarentales o monoparentales, que junto a otros modelos familiares, también altamente expuestos a estas situaciones, existen en nuestro país, forman parte de una realidad creciente y diversa. Creo que en este sentido, y es una de los objetivos de la Ley de Familias que está en tramitación, reconocer esa diversidad. La legislación aprobada en este momento no da cuenta de lo que supone y de lo que es la realidad familiar en nuestro país. En el caso de las familias monomarentales, representan algo más del 10% de los hogares, pero cerca del 25% de los hogares con hijos y un 80% con una mujer al frente, que en muchas ocasiones supone una reducción, en todas, supone una reducción de recursos para hacer frente a las necesidades ordinarias, y cuando además encontramos otras dificultades añadidas como la que nos estamos enfrentando durante todo este tiempo, pandemia, crisis energética, crisis inflacionista, pues el impacto que todo esto tiene en las familias monomarentales y monoparentales es enorme. Además, supone una exigencia adicional la crianza en solitario respecto de otros modelos familiares. Como decía antes, también supone una mayor tasa de pobreza y exclusión que afecta a un porcentaje elevado de estas familias y, como consecuencia, a los niños, niñas y adolescentes que viven en estos hogares. Cada familia obviamente es única. Las familias monoparentales y monomarentales, como bien sabéis, sois muy diferentes, que yo también lo soy, muy diferentes, dependiendo pues, del origen de la situación, de las circunstancias socioeconómicas de la familia, de los apoyos formales e informales que se disponga para la crianza, cuidado y educación de los hijos e hijas, tanto desde el entorno familiar como de apoyo y apoyo social, pero también apoyo legal. Con lo cual somos muy conscientes de que tenemos que mejorar estos apoyos, que tienen mucho que ver con las responsabilidades de cuidado, promover horarios, por ejemplo, de trabajo más flexibles, mejores permisos y prestaciones sociales, mejoras en las ayudas económicas a la crianza en materia de vivienda, educación, etcétera. Y ese es el compromiso que asumimos, que tratamos de asumir desde el Ministerio y desde la Dirección General. Hemos trabajado a lo largo de toda la legislatura en diseñar medidas estructurales, por supuesto, además de atender emergencias varias que han ido surgiendo en todo este tiempo. Podemos destacar algunas que suponen hitos políticos que todavía requieren de un desarrollo y de un perfeccionamiento. De eso somos muy conscientes, como puede ser la aprobación del ingreso mínimo vital con el importe reforzado con un complemento del 22% en el caso de familias monoparentales y con otro complemento de ayuda para la infancia de 100 euros al mes por cada niño o niña menor de 3 años, 70 euros entre 3 y 6 años y 50 euros por niño o niña en el caso de menores entre 6 y 18 años. El incremento de las becas educativas, incluyendo reducción específica de ingresos a considerar para acceder a las mismas en el caso de familias monoparentales y monomarentales. El incremento muy importante de dotación a las comunidades autónomas para que desarrollen servicios de atención directa a las familias y proyectos de atención a la pobreza infantil que gestionan las comunidades autónomas en el desempeño de sus competencias exclusivas, el plan corresponsables que se gestiona desde el Ministerio de Igualdad. Y además, como comentaba Carmen y como he comentado yo, he mencionado, estamos trabajando en la próxima Ley de Familias que el Consejo de Ministros ha remitido en fecha reciente al Congreso para su tramitación parlamentaria y que, entre otras novedades, incluirá por primera vez a nivel estatal una regulación específica para la protección a las familias monomarentales y monoparentales para sistematizarla y darle mayor seguridad jurídica. Y en relación también a la temática de esta jornada, me gustaría también destacar algunas previsiones de este proyecto de ley. Porque uno de los objetivos y uno de las líneas maestras de esta ley ha sido precisamente el objetivo de que todos los niños, todas las niñas, todos y todas las adolescentes
independientemente de la familia en la que nazcan y crezcan, tengan las mismas oportunidades y los mismos apoyos, que no exista discriminación en el ejercicio de sus derechos dependiendo de cuál sea su modelo familiar. Se prevé en ese sentido expresamente que la acción protectora del sistema de seguridad social garantice su extensión de manera similar a todas las personas y familiares con independencia del modelo familiar en el que se incluyan. También se ha incluido una renta crianza de 100 euros mensuales que se puede obtener vía deducción por maternidad en el IRPF o vía CAPI en el ingreso mínimo vital, que intente contribuir a garantizar un nivel de vida adecuado a todas las personas menores de edad de 3 años hasta 3 años, ayudando a sus progenitores, tutores, acogedores o guardadores a sufragar los gastos asociados a la infancia, a la crianza, perdón. También destacamos los derechos específicos vinculados a la extensión de la educación 0-3, el derecho a la atención temprana, derecho subjetivo a la atención temprana que se incluye en el anteproyecto de ley, en el borrador de ley, proyecto de ley, el marco de referencia para los 1000 primeros días o las mejoras en los permisos por cuidados familiares que supone la transposición de la Directiva Europea de Conciliación, que se transpone en este proyecto de ley. La ley contiene además previsiones para todas las familias, medidas para situaciones familiares específicas, entre las que se encuentran aquellas en las que solo hay una persona progenitora, a fin de que se puedan afrontar esas dificultades y costes asociados a la atención, al cuidado, a la educación de hijos e hijas en solitario, de forma que sus integrantes no queden en situación de desventaja para el acceso a bienes económicos, culturales y sociales. También se prevé la acreditación a través de un título de familia monoparental y una serie de beneficios asociados a esta condición en los ámbitos de educación, empleo, vivienda y de manera más concreta para las que tengan 2 hijos e hijas, el reconocimiento de familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza, que equipara en beneficios a lo que supone actualmente el título de familia numerosa. Por supuesto, son muchos los retos que debemos afrontar. Seguramente no estamos en disposición, esto es algo que hemos hablado mucho en los últimos tiempos con la Federación, de dar una respuesta satisfactoria seguramente y completa a todas las reivindicaciones legítimas y que desde el Gobierno, desde luego, se apoyan a todas a la vez, pero sí que creemos que estamos sentando las bases para desarrollar un modelo de política pública de familias que hasta ahora no existía o existía solo para un colectivo familiar, dando pasos en la mejora de la protección social y económica a las familias y a la infancia, atendiendo a la diversidad de modelos y situaciones familiares y poniendo a la infancia en el centro. Por mi parte ya termino. Gracias por la invitación, gracias por convocar jornadas como esta que dan visibilidad a la situación, en este caso de las familias monomarentales y monoparentales, y en este caso también a las necesidades de vuestros hijos e hijas. Permiten identificar mejor necesidades y demandas que desde las administraciones públicas nos facilitan también el avance hacia las responsabilidades que tenemos en la creación de una sociedad más justa, más equitativa, más sostenible, más inclusiva, donde todos los modelos familiares sean tratados con el respeto, la consideración y la protección que merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, ya sabes, ¿no? Que estamos pues muy, no sé, no me sale la palabra, pero realmente tenemos mucha esperanza en que salga esta ley, pero que salga mejorada, porque para nosotras es insuficiente, nos hemos dado cuenta de lo difícil que es hacer política y la incidencia política que nos corresponde a nosotras también, bueno, pues tiene su aquel, ¿no? Así que, pues nada, muchas gracias por trasladarnos lo que estáis trabajando desde el Ministerio. Pues luego después, si te parece, vale. Os voy a presentar a Ricardo Ibarra, que es director de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, la POI. Te agradecemos mucho, Ricardo, que estés aquí. Y además contaros que Ricardo, la POI, ¿no? La plataforma, está siendo una gran aliada para FAMS,
estamos teniendo muchos puntos de encuentro. Y realmente, bueno, estamos trabajando conjuntamente para visibilizar los derechos de nuestros niños y niñas, que no queden relegados a un papel, sino bueno, que además ellos forman parte de la vida activa, ¿no? Y nada más, te doy la palabra. Gracias, Carmen. Bueno, pues como ha comentado Carmen, yo dirijo la plataforma de infancia, que es una red en la que estamos ahora mismo 75 organizaciones de infancia, que somos muy diferentes, pero que nuestro nexo común son los derechos de la infancia, y ese es nuestro marco de trabajo y de reivindicación, ¿no? Yo os agradezco muchísimo la jornada y sobre todo en este momento, que como sabéis tenemos una gran ventana de oportunidad para abrir un melón que tenemos en la sociedad española que no queremos abrir y que todos sabemos que tenemos delante ese problema, que es el de la conciliación, ¿no? Yo creo que la conciliación y los problemas que tenemos las distintas familias para atender el bienestar de los niños y de las niñas y la responsabilidad social que tenemos con ese cuidado, ¿no? Que parece que solamente es responsabilidad de sus padres o madres, y el bienestar de un niño y una niña es un problema social y que nos debería atender a todos, y por tanto como sociedad tenemos que tomar medidas para garantizar que todos los niños y niñas, independientemente del hogar en el que nacen, tienen las mismas oportunidades. Y digo que tenemos ahora una gran ventana de oportunidad, lo ha comentado Patricia, la Ley de Familias está en tramitación. Como sabéis, la Ley de Familias viene a transponer una directiva europea que ha costado muchísimo. De hecho, supongo que conoceréis la directiva europea, tuvimos un conato anterior de directiva europea hace ya más de 10 años, y es de las pocas directivas que ha trabajado la Comisión Europea que tuvo que retirar por falta de acuerdo, ¿no? Y al final se consiguió esta segunda directiva, que es un mínimo, es un acuerdo de mínimos para intentar plantear un marco que para muchos países europeos lo que plantea la directiva está muy por debajo de lo que ya tienen, como es el caso de los permisos de nacimiento que tenemos aquí en España, que por suerte son más generosos que en la media, sobre todo en el caso de los padres. Pero en el resto de permisos que incluye la directiva, los permisos de cuidados u otro tipo de permisos que tienen que ver con la posibilidad de cuidar de los niños y de las niñas, pues la directiva marca unos mínimos muy mínimos, ¿no? Y esta ley lo que va a hacer, por un lado, es reconocer la diversidad familiar, como nos ha comentado Patricia, los distintos modelos familiares, y transponer algunos de los permisos que incluye la directiva. Y digo que tenemos una ventana de oportunidad porque, como ha comentado Carmen, nosotros también entendemos que la ley se queda corta, tenemos que ir más allá, que un país en el cual la pobreza infantil es de las más altas de la Unión Europea, en el cual sabemos que las tasas de natalidad también son de las más bajas de la Unión Europea, pero sobre todo lo que vemos en las encuestas no es tanto que nacen pocos niños, sino que la gente quiere tener más hijos, pero no puede hacerlo. El deseo tanto de padres como de madres es de tener al menos un hijo más de los que a día de hoy tienen, si es que tienen. Y las razones que nos dan es que la conciliación y la falta de ayuda son las principales razones por las que las familias españolas deciden no tener más hijos, ¿no? Sabemos que ahora mismo es un auténtico problema el cuidado, dependemos absolutamente de las redes familiares porque hay muy poco apoyo público y muchas veces la conciliación se traduce simplemente en privatizar los cuidados. Aquellos que pueden los pagan y aquellos que no lo pueden pagar tienen que apoyarse en una red familiar que, cuando no existe, pues el que lo sufre es el niño o la niña, ¿no? La Ley de Familias, por tanto, aborda estas cuestiones, aborda estos permisos, pero tenemos que ir más allá. De hecho, en algunas cuestiones, tal y como está el borrador a día de hoy, el permiso parental remunerado todavía no está remunerado, como dice la directiva. Creemos que eso se va a mejorar en la tramitación parlamentaria, o lo esperamos, pero tenemos que aprovechar, porque no hay grandes discrepancias ideológicas con los grupos parlamentarios, pero lo que necesitamos es poner el peso encima de la mesa, y cuando hablamos de poner políticas públicas implica poner remuneración económica y fondos. Y necesitamos que este sea un problema público, que empecemos a volver a hablar de él, como se habló en la pandemia, por ejemplo, que conseguimos que se hablase de este tema en la sociedad, y empecemos a romper esa concepción social de que los problemas de los niños son unos problemas de todos, tengamos o no tengamos hijos. Y su bienestar es una preocupación social. Por tanto, tenemos esa oportunidad ahora, unos pocos meses de legislatura, para que en esa tramitación parlamentaria lo pongamos encima de la mesa y los partidos políticos, los grupos parlamentarios, pongan medidas más ambiciosas. Lo hemos hecho durante estos años en algunos permisos como los de nacimiento. Se ha mejorado mucho con temas como la pobreza infantil, a pesar de que estamos lejos de llegar a poner medidas ambiciosas. Creo que es el momento, ¿no? Y por eso creo que es genial que tengamos esta jornada hoy,
para poder hablar de estas necesidades, de lo que podemos llegar a aspirar a conseguir, lo que están haciendo otros países europeos no mucho más potentes económicamente que nosotros y que podemos aspirar a ello, ¿no? Yo creo que es el momento ahora de ponerlo encima de la mesa. Y además aprovecho, porque no sé cuándo nos volveremos a ver, tendremos también unas elecciones generales dentro de unos años, aparte de las autonómicas que están siendo ahora, y es el momento también no solo de poner este problema encima de la mesa, sino también pedirles a los partidos políticos medidas que tengan en cuenta el interés superior del niño. Lo digo porque muchas veces cuando hablamos de conciliación, muchas medidas que nos vamos a encontrar es en garantizar que esos parches, esos cuidados, puedan acceder todas las familias. Y es importante porque muchas veces solamente aquellas que tienen dinero pueden privatizar esos cuidados, pero lo que necesitamos sobre todo es que el niño pase tiempo con la familia. Necesitamos tiempo para poder cuidar de nuestros hijos y nuestras hijas, independientemente de la situación económica de la familia. Por eso necesitamos permisos que no sean excedencias voluntarias sin remuneración, porque entonces no aspiramos a poder cubrirlas ni beneficiarnos de ellas, y necesitamos también tiempo para poder cuidar. Y eso creo que ahora mismo no está en el debate político, necesitamos ponerlo en el debate. Y bueno, solamente poner la plataforma de infancia a vuestra disposición, que estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en muchas cuestiones más también, lógicamente, porque tenemos muchos problemas que mejorar en nuestro país. Creo que poco a poco en algunos temas estamos consiguiendo mejoras sustanciales y yo creo que este es otro de los melones que tenemos que conseguir mejorar en los próximos años porque los niños y las niñas lo necesitan. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias, Patricia. Creo que ha sido un buen momento de plantear cuáles son las preocupaciones que nos traen hasta aquí y esperamos que la jornada nos traiga luz, ¿no?